Bueno, lo primero de todo, yo soy David García, algunos me conocéis, a otros, eh, pues bueno, a lo mejor de vista de la oficina y los que estáis en casa o en otras oficinas, pues no sé si me conoceréis. Llevo trabajando en la GFS vamos, en panel unos 10 años y en la GFS también desde que comenzó. He trabajado para varios clientes. Y en el último año, pues he estado trabajando en varios proyectos que tenían que ver con servicios web, ¿vale? El motivo de la charla es hablar de SOAP UI como herramienta de pruebas para, para web services. Y bueno, comentaros que hace un par de meses otro compañero ya estoy hablando de la herramienta y voy a intentar que esta charla pues sea un complemento a aquello. Entonces, intentaré no repetirme mucho y también intentaré enfocar o establecer un contexto en el cual mostrar una posibilidad para ver cómo se puede utilizar SOAP UI en el desarrollo del web service, ¿vale? Es decir, ver cómo lo incorporamos a un proceso de integración continua y ver cómo utilizamos las pruebas de SOAP UI para desarrollar. Bueno, SOAP UI, pues como estaba comentando, es una herramienta para hacer eh, pruebas sobre web services, tanto SOAP como REST. También nos permite hacer simulación de los servicios web. También tiene automatización de pruebas. Y bueno, alguna de sus características principales es que bueno, nos permite crear pruebas funcionales y pruebas complejas, añadiendo funcionalidad pues, en modo de scripts. Tiene capacidades para conectarse con base de datos o em, para llevar la seguridad de SOAP. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a ver unos ejemplos así un poco rápido para introducir un poco lo que es la herramienta. Si tenéis alguna pregunta, me podéis interrumpir, ¿de acuerdo? Bueno, una de las cosas que nos permite hacer SOAP UI es crear pruebas a partir de la interfaz WSDL de Web Service. Yo he cogido un API que está, un web service que hay disponible en Internet, que lo que hace es mostrarte la posición geográfica de todos los aeropuertos del mundo, ¿vale? Es un web service muy sencillo y bueno, lo que vamos a hacer pues es a partir de su WSDL ver cómo es el servicio y hacer una prueba. Entonces, hacemos un proyecto SOAP. Aquí le vamos a decir le ponemos un nombre, le decimos dónde está el WSDL, directamente voy a poner el que está publicado en Internet. Nos da varias opciones, crear pues unos ejemplos de llamadas, podemos crear ya directamente una test suite y bueno, si le damos este check pues ya nos pide que un sitio para que guardarlo, ¿no? Lo creamos, él analiza el WSDL, vemos que tiene 4 operaciones y por cada una de ellas pues nos va a crear un test. ¿Vale? Aquí vemos las interfaces que tiene. Bueno, tiene 2 interfaces porque una es para SOAP 1.1 y otra para 1.2, ¿no? Esto es bastante frecuente. Entonces, vemos que este web service tiene 4 métodos y además SOAP UI ya nos da un ejemplo, a partir del WSDL nos da un ejemplo de cómo son las llamadas a esos servicios.
Además, le hemos dicho que nos crea automáticamente pruebas. Entonces, aquí ya tenemos, en este lado tenemos la definición de la interfaz y aquí abajo tenemos los casos de prueba. Esta es la de suite. Vamos a coger esta, por ejemplo. Y nos ha proporcionado una test suite por cada método. Si abrimos, vemos que nos ha preparado una llamada SOAP al método. Es igual que lo que teníamos antes. Y nada, bueno, nos ha indicado aquí tenemos aquí el mensaje, las cosas que son opcionales nos las marca y ahora nosotros podríamos hacer una llamada a este web service. Si buscamos el aeropuerto de Madrid, le damos y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Entonces, como veis, a partir de un WSDL, hacer unas pruebas básicas es súper sencillo y súper rápido. Esto, pues bueno, nos viene muy bien para poder hacer pruebas desde el primer momento. O sea, no tenemos excusa para estar haciendo pruebas desde el primer momento que empezamos a desarrollar nuestros propios servicios web. Nosotros lo primero que haremos es definir el interfaz y una vez que tenemos el interfaz, pues ya podemos hacer nuestras pruebas independientemente de que tengamos hecho el servicio web o no. Bueno, más cosas. A un caso de prueba le podemos añadir muchas más cosas. Podemos añadir otro paso y aquí vemos que podemos volver a añadir otra llamada al servicio, podemos tener propiedades, podemos tener llamadas a un script, ¿vale? De Groovy con el cual podemos hacer todas las cosas que necesitemos para validar la prueba o para preparar los datos de entrada, ¿no? Bueno, una cosa que hemos visto aquí, que nos ha comentado, es que al caso de pruebas, efectivamente no tiene, el que nos dan de ejemplo, no tiene ninguna assertion. Entonces, nosotros debemos ser los que digamos qué condiciones buscamos para que demos la prueba como pasada, ¿no? SOAP-UI nos ayuda, por ejemplo, una cosa que podemos probar es que el mensaje cumple la interfaz WSDL. Eso realmente es bastante interesante porque cuando desarrollas web services y te integras con otros sistemas, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento alguna de las partes hemos enviado un mensaje que está mal formado o una cabecera que está mal o lo que sea, ¿no? Entonces, SOAP-UI ya nos da esta validación. También podemos validar que no sea un swap fault y luego ya podemos meter nuestras propias aserciones. Aquí una de las más simples es que contenga un texto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y otras también, otra posibilidad que tenemos es ir por XPath a cada uno de los nodos y ver en concreto cada nodo el valor que tiene, ¿vale? En cuanto a cosas más avanzadas, SOAP-UI también nos ayuda con Web Service Security, ¿vale? O sea, podemos llegar a preparar pruebas en las que se haga firma XML Signature en las llamadas al web service, ¿vale? Entonces, esto lo quería comentar, bueno, porque
no nos vamos a quedar en cosas simples, sino también quería ver algún ejemplo de cosas que me parecen que son capacidades un poco más avanzadas de SoapWheel. ¿Cómo puedo configurar la, la seguridad en SoapWheel? A ver, em, tenía uno, pero tengo un ejemplo ya preparado, pero ahora, a ver, preferencias, disculpar. En el propio proyecto, veis que aquí tenemos un resumen de todo lo que tenemos, todos los casos de prueba que se pueden ejecutar, y aquí también tenemos la configuración de seguridad. ¿Qué es lo que podemos, para poder firmar un mensaje en SOAP? Pues necesitaremos, por un lado, un almacén de certificado de confianza, que además nos van a ayudar a cuando, si estamos trabajando con Web Service Security, pues tendremos tanto que firmar nosotros los mensajes como ver que la firma que nos llega es correcta. Entonces, vamos a ver. Tendremos que poner nuestro certificado con el que vamos a firmar el mensaje. Y luego, si vamos a firmar un mensaje, pues tenemos que añadir una configuración para los mensajes de salida. Y ahora queremos hacer una firma, pues añadimos una firma, le diremos que utilice nuestro certificado y bueno, lo demás lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Para el ejemplo. En la prueba que estábamos viendo, si queremos añadir la firma de este mensaje, lo que tendremos que hacer es venirnos aquí, no se ve, pero es autorización. Añadiremos una nueva, perdón, aquí, básica, y en lugar de poner usuario y clave, le diremos aquí, pues no me lo ha cogido, perdón. Esto está todo bien. Firma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si hiciéramos la prueba, tendríamos el mismo resultado, pero al ver el mensaje vemos que, bueno, no lo ha hecho bien, que firmaría el mensaje. Si os parece, os enseño un ejemplo que ya tenía preparado. En este caso también tengo una configuración similar, ¿vale? Si vemos la llamada al mensaje, luego al ver en esta vista podemos ver exactamente en crudo lo que se envía, con cabeceras, etcétera.
Con esto podéis ver que realmente podemos tener una configuración de Web Service Security y en nuestras pruebas no nos tenemos que preocupar realmente de, no es que lo tengamos configurado, de estar haciendo nada muy complicado. O sea, nosotros escribimos el mensaje eh, tal cual lo necesitamos para la llamada y SoftWare se encarga de darnos la cabecera, ¿vale? Aprovechando este ejemplo que tengo preparado, para no ocupar mucho más tiempo, vamos a ver un ejemplo de cómo conectarnos a base de datos, ¿vale? En este ejemplo eh, vamos a eh, vamos a hacer una llamada al servicio para obtener todos los aeropuertos de España, pero lo que vamos a hacer es conectarnos a una base de datos, obtener el dato del país que queremos recoger y luego incluirlo en la prueba. Los pasos que he hecho son los siguientes. He creado un elemento de propiedades para tener aquí las propiedades que voy a utilizar como entrada para la prueba. Después he incorporado un paso de conexión a base de datos. En este paso hay que configurar el driver y la URL de conexión, ¿vale? El driver, el driver de JDBC debe ser un jar que tengamos instalado en el lib de SoapWI, ¿vale? SoapWI tiene dentro de su directorio de instalación, tiene un directorio lib y todo lo que pongamos ahí, todas las clases Java que pongamos ahí van a estar disponibles para nosotros. He utilizado variables globales simplemente por no mostrar aquí contraseñas, ¿de acuerdo? Se pueden, estas propiedades son globales a nivel de todo SoapWI. También podemos crear variables o propiedades a nivel de proyecto. Nos colocamos en proyecto y aquí podríamos crear nuestras propias propiedades que están disponibles en todo este proyecto. Y luego, dentro de cada test suite, podemos tener nuestras otras propiedades que serían estas. Entonces, una vez que lo tenemos configurado, podemos probar que la conexión es correcta. Nosotros ponemos una consulta y SoapWI realiza la consulta, y nos muestra los resultados en forma de XML. El siguiente paso que he incorporado es una transferencia de propiedades. Con este paso lo que hago es coger el resultado de la consulta y llevarlo a mi elemento de propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo añado uno, bueno, vamos a probar otro, aunque luego lo borremos. En esta propiedad lo que hago es elijo el paso de inicio y aquí me va a dar todo lo que me da este paso. En este caso es el resultado de la consulta en modo de XML. Y luego aquí le diré con XPath, como me ha dado un XML, le diré con XPath el dato que quiero. Y por último le diré dónde quiero introducir esa variable. ¿De acuerdo? Y con esto me llevaría el resultado de la query a mis propiedades. Por último, en el test que me da SoapWI, ahora lo que he introducido es
una referencia a la propiedad. Es decir, en este mensaje estoy consultando por la propiedad country. Entonces, cuando ejecutamos, bueno, luego también evidentemente tenemos nuestros assertions. Y entonces cuando ejecutamos todo junto, desde aquí, pues lo que hace es consulta la base de datos, mueve las propiedades de sitio y nos introduce los datos de entrada en la prueba y hacemos la prueba en sí misma. ¿Vale? ¿Qué más nos permite hacer SwapUI así avanzado? Pues bueno, a partir de una interfaz nosotros podemos crear un mock service, ¿vale? Entonces, simplemente para crear un mock service tendríamos que hacer así. Sí. Sí. Cierto. Bueno, me preguntan qué es un mock service. Bueno, es un servicio, digamos que es una simulación del servicio web, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del WSDL, SwapUI me da las herramientas necesarias para poder simular ese servicio. Es decir, yo ahora podría tener podría implementar dentro de SwapUI este servicio que estamos probando, ¿vale? ¿Para qué me puede servir esto? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desarrollando aplicaciones que utilizamos y somos clientes de otros servicios web, muchas veces nos ocurre que o bien estamos desarrollando y todavía no está disponible un servicio de terceros, o bien simplemente no está disponible porque en los entornos de desarrollo e integración no tenemos acceso al servicio final, o simplemente que por pruebas queremos obtener un número de entradas diferentes o bueno, pues eso, queremos de alguna forma desacoplarnos del servicio real. Entonces, para obtener ese mock service, pues hacemos botón derecho sobre el proyecto y le decimos nuevo mock service. Y aquí nos ha creado este servicio. ¿De acuerdo? A ver dónde está escuchando. En el 8080. Le vamos a añadir una operación porque cuando lo ha creado, si veis aquí está vacío. Entonces, añadimos y lo que tenemos es un servicio simulado que cuando lo pongamos a ejecutar cada vez que le llamemos, nos va a responder con este mensaje. Entonces, nosotros aquí lo que ahora deberíamos hacer es poner aquí lo que queramos responder, ¿vale? En este caso, bueno, este ejemplo es un poco complicado porque realmente no están devolviendo varios datos, sino que utilizan un CData y en un string ya meten otro XML. Esto lo arrancaríamos. Creo que como he cogido el puerto 8080, creo que voy a tener arrancado por aquí algo. Nuestro mock service. Y este mock service lo ha creado un poco mal, creo.
porque el pad no tiene URL. Bueno, voy a parar esto. Bueno, os quiero enseñar un poco también unos ejemplos de un proyecto en el que estamos trabajando y, por ejemplo, aquí simplemente lo vamos a ver un poco por encima. Simplemente es que podáis ver que en nuestras pruebas podemos realmente hacer cosas complejas. Quizá siempre hay que intentar que los test sean lo más simples posible, pero hay situaciones en las que, bueno, pues lo que quieres probar es todo un flujo de información y, bueno, pues eso te da la oportunidad de ir añadiendo pasos a tus pruebas y, bueno, pues como hemos visto antes, se pueden añadir propiedades, también se pueden añadir scripts de Groovy. Por ejemplo, aquí tenemos un script. SOAP.UI nos da unas variables en el contexto de ejecución de las pruebas, a partir de las cuales podemos acceder, pues aquí tenemos una variable de contexto y a partir del contexto podemos llegar a acceder al mensaje de respuesta de un paso anterior, por ejemplo. En este caso, lo que estamos haciendo es acceder al mensaje, a la respuesta de un mensaje anterior y obtener un dato, que es un identificador de sesión, y lo incorporamos a las propiedades para utilizar los siguientes pasos. En un mock service, pues también tenemos estos puntos de extensión con Groovy. Tenemos aquí un ejemplo de un mock service. En el mock service podemos indicar varias respuestas. Además, podremos indicar cuál es la forma en la que elijo esas respuestas. Puede ser, pongo varias y se van enviando secuencialmente. Puedo decir que sea aleatorio o puedo utilizar un script. En este caso es un mock service un poco complejo y pues utiliza un script. Igualmente tenemos variables que nos dan el contexto de esa llamada al mock service. ¿De acuerdo? Luego, SOAP.UI nos permite más puntos de extensión. Incluso dentro de cada respuesta tenemos otro script en el cual podríamos pues asignar valores a la respuesta en función de las pruebas que necesitemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, esto simplemente os lo quería enseñar para que vierais que podemos empezar a utilizar SOAP.UI de una forma muy sencilla, haciendo pruebas muy básicas y muy sencillas desde el primer momento, pero que luego es una herramienta muy potente y que nos permite hacer casi cualquier cosa. Una vez que tenemos scripts de Groovy que podemos conectar con base de datos, que podemos hacer pruebas avanzadas de seguridad, etcétera, pues prácticamente podemos hacer cualquier prueba y simular cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, pues esto hasta aquí un poco algunas características de SOAP.UI. Pasamos. Estos son algunos ejemplos que hemos visto. Y bueno, las pruebas, pues la verdad que se pueden catalogar de muchas formas, ¿no? Podemos tener en cuenta el ámbito en el que se ejecutan, si son unitarias, si son de integración, etcétera.
pero luego también podemos catalogar si son funcionales o son de carga, etcétera. En esta catalogación de, de tipo de pruebas que estamos viendo aquí, vemos también además que se establece una relación entre aquello que está más pegado al equipo de desarrollo, aquello que es más importante para los usuarios o que eh, de cara al usuario. Por otro lado, hay una parte de negocio y otra que está más pegada abajo a la parte de tecnología. Eh, por un lado, en un primer momento, o en el desarrollo, lo primero que se hace pues, son pruebas unitarias que van a estar automatizadas y luego hay otro tipo de pruebas que son test funcionales, eh, las pruebas de las historias de usuario, por ejemplo, simulaciones, etcétera, que estas son pruebas que pueden ser automatizadas y manuales. Las pruebas que vamos a hacer con SOAWI realmente se van a englobar en este cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? También podemos hacer pruebas de carga con SOAWI. Entonces, estamos viendo un poco que también estamos en el cuarto cuadrante en el que, bueno, pues con ciertas herramientas pues podemos hacer otro tipo de pruebas. Y bueno, esta diapositiva que muestra aquí, pues un poco eh, las pruebas que un poco se definen dentro del mundo Agile, qué pruebas se deben ir haciendo y, bueno, y nos la catalogan un poco si las debemos automatizar o son manuales, etc. Bueno, también, bueno, esto es un pequeño inciso, en cuando automatizamos pruebas, pues bueno, siempre se nos propone para que sea saludable para el proyecto, pues sobre todo tener más pruebas unitarias, luego a nivel de servicios funcionales, es decir, y por último, de interfaz de usuario, simplemente porque en la parte de abajo están las que tienen menos coste y la parte de arriba las que pueden tener más coste y que suelen ser más frágiles, ¿vale? Cuando hay cambios en la aplicación, se suelen romper con mayor facilidad. Bueno, esto quizás es una pequeña cuña porque realmente esto son principios de pruebas unitarias y aquí realmente no estamos hablando de pruebas de unitarias, estamos hablando de pruebas de integración. Pero sí me parece que estos principios a veces los podemos tener en mente y bueno, tenerlos como inspiración para un poco las pruebas, cualquier otro tipo de pruebas que queramos, sobre todo que queramos automatizar. Los principios FIRST lo que viene a decir es que, bueno, que las pruebas que se ejecuten rápidamente, porque si estás automatizando, en teoría vas a tener muchas pruebas en tu aplicación, que estén aisladas, es decir, por ejemplo, que la ejecución de una prueba no dependa de la ejecución de otra, que no dependa del orden en que se ejecutan, ni si se ejecutan de forma aislada o con otras pruebas, que se puedan repetir, es decir, que pueda ejecutar la prueba tantas veces como desee y que el resultado de la prueba no dependa de un resultado anterior. Que se puedan autovalidar. ¿Qué significa esto? Pues que el criterio por el cual se determina que una prueba se supera o se falla sea único y que además cuando nosotros veamos la prueba, la definición de la prueba, sepamos que si falla, está fallando por una cosa en concreto. O sea, que no tengamos que hacer ni reingeniería ni entrar a ver qué es esa prueba para saber qué es lo que está fallando ahí. Esto no significa que haya solamente un único assert. O sea, puedes utilizar varias aserciones, pero que la lógica, o sea, a nivel semántico y a nivel lógico sea uno. Y luego, que estén hechos a tiempo.
que estén hechos a tiempo, bueno, según diferentes filosofías, la idea de, teniendo en cuenta que estos son pruebas unitarias, la idea es que tus pruebas unitarias las hagas antes incluso de hacer el código que estás probando. Ahí, si buscáis por internet, vais a ver que a veces a la T se le da otro significado que es el que sea completo, ¿no? Bueno, porque tu banco de pruebas, pues eh, realmente no quiere decir que se pruebe el 100%, no que haya una cobertura del 100% de código, sino que se prueben todos los escenarios o todas las historias de usuario. Como digo, esto está enfocado a pruebas unitarias, pero como veis, en pruebas de integración hay algunos de estos principios que podemos aplicar perfectamente. Eh, bueno, a la hora de desarrollar, mm, estamos utilizando, o bueno, a la hora de desarrollar, sobre todo últimamente estamos intentando poner en marcha en todos los proyectos integración continua. ¿Qué es la integración continua? Pues bueno, con mucha frecuencia, como mínimo cada día, pues obtener todo el código de nuestro control de versiones, compilarlo, ejecutar tests unitarios, empaquetarlo, em, integrarlo y luego ejecutar otros test de integración si tenemos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando con la integración continua? Pues bueno, realmente tener control sobre el proyecto y confianza, yo creo que es lo más importante. Eh, como he dicho, la idea es automatizar todo y luego la integración continua no tiene mucho sentido sin un conjunto de pruebas. Entonces, por un lado, nos estamos viendo, al hacer integración continua, nosotros mismos estamos imponiéndonos el hacer pruebas. Y al hacer pruebas unitarias o integración y automatizarlas, nos vamos a dar cuenta que enseguida vamos a tener un conjunto de pruebas de regresión que vamos a estar ejecutando al menos todos los días. Eso, pues bueno, pues nos va a ayudar en muchas cosas, en cuanto que nos va a ayudar a que si introducimos algún error nos vamos a dar cuenta rápidamente. Eh, luego, al tener muchas pruebas también, pues no es fácil refactorizar el código. También en integración continua, una de las cosas que se suele hacer es antes de entregar o incluso el, el artefacto que vayas a entregar o de la forma que sea, lo vas a hacer de forma automática y vas a pasar todas las pruebas, con lo cual sabes que lo que le entregas al cliente ha pasado una batería completa de pruebas. Y otra cosa que buscamos además con integración continua muchas veces es que desplegar en todos los entornos el mismo artefacto. O sea, si estamos haciendo una aplicación web, que nuestro EAR sea el mismo en todos los entornos. Y si no puede ser el mismo, que al mismo sea al menos sea equivalente, o sea, que provenga del mismo código y que se genere exactamente igual. Y también, en este sentido, una recomendación es, aunque Maven, bueno, para integración continua nosotros utilizamos Maven, aunque Maven nos permite eh, crear, o sea, crear EARs diferentes a partir de ciertos perfiles, la idea que yo creo que hay que mantener es que la aplicación sea igual siempre en todos los entornos, ¿de acuerdo? Y bueno, todo el proceso o toda la práctica de integración continua también nos va a ayudar o nos va a hacer poner el foco en la gestión de la configuración y bueno, pues también vamos a llevar mejor control sobre las versiones, etcétera. Las ramas, la política de ramas que tengamos, etcétera. Entonces, bueno, un poco el objetivo de la charla también era ver cómo introducimos SOAP UI
en el desarrollo y en el desarrollo también incluso en la práctica de integración continua. He preparado un pequeño ejemplo en el cual, pues bueno, pues una entidad inventada, 101 como el nombre de las charlas, pues bueno, pues otorga ayudas sociales, una ayuda X, no sé muy bien cuál es, la ha llamado 101 y van a ser beneficiarios de esa ayuda todas las personas que lo soliciten y que sean residentes en Madrid y, y tengan unos ingresos inferiores a 40.000 euros. Además, en el caso de ejemplo, indico que, bueno, no se dice nada de interfaz de usuario, pues va a ser un servicio y además la entidad 101 se va a dedicar a obtener la información de datos fiscales, padrón, etcétera. O sea que el usuario solamente lo solicita, autoriza a que lo pueda, eh, a que la entidad pueda hacer las consultas y, y si cumple los criterios, pues bueno, le darán su ayuda. Este modelo de un servicio que al final te encapsula llamadas a otros servicios y tal, bueno, pues suele ser bastante frecuente. Y aquí ahora os voy a enseñar para el ejemplo un poco la arquitectura que tendría nuestra aplicación. Por un lado, nosotros vamos a tener un servicio que es el servicio de esta entidad 101. Tendremos toda nuestra aplicación que llamará a, a los servicios de la agencia tributaria, por un lado, para saber la renta, y por otro lado al servicio de padrón, ¿vale? Bueno, nosotros queremos desarrollar esto y lo que queremos además es poder probarlo. Y unas cosas mm, que haremos es, por un lado, hacer pruebas sobre nuestro servicio y, por otro lado, simular los servicios que estamos utilizando. ¿Por qué vamos a querer simular los servicios que estamos utilizando? Bueno, pues en los proyectos reales pues muchas veces nos encontramos que algunos de estos servicios no están disponibles y otras veces nos encontramos con que estamos accediendo a un entorno de pruebas de un tercero que nos da un conjunto de pruebas muy básico. O sea, yo he conocido casos reales en proyectos de tener que hacer la integración con un servicio que devuelve de orden de 300 campos y como prueba tienes 3 identificadores que te devuelven 10 datos y a lo mejor eso pues no te da un número de ejemplos suficiente como para poder probar toda la funcionalidad de tu aplicación. También otra motivación puede ser bueno, pues eso, que en nuestros entornos no queramos tener la dependencia directa con, con las implementaciones de los servicios que estamos utilizando. Esta es un poco la arquitectura que va a tener nuestra aplicación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues para probar toda nuestra aplicación podemos tener una batería de pruebas, ¿de acuerdo? Con SAP para probar nuestro web service y además podemos tener un mock service en el cual simulemos toda esta lógica, o sea, en el cual simulemos los servicios de la agencia tributaria y el padrón. Bueno, por aquí he puesto un poco los componentes de la aplicación. Si queréis los voy comentando. Por aquí tenemos el web service de nuestra aplicación. Ese web service, lógicamente, se va a desplegar dentro de una aplicación web, ¿de acuerdo? Por eso nuestro módulo web depende del web service. Tendremos una lógica de negocio muy pequeñita para este ejemplo
Y luego tenemos unos clientes de web service, uno para la agencia tributaria, otro para el padrón. Por último, en nuestro proyecto también deberemos incorporar el mock service y también debemos incorporar nuestras pruebas de integración, que van a ir aparte, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco en código el ejemplo. Bueno, como he estado diciendo, a nivel tecnológico, este es un proyecto Java hecho con Maven y bueno, ahora vamos a ver la estructura de proyectos. Una cosa que quería comentar sobre Maven, por si, a ver dónde está, es un poco el ciclo de construcción que tiene Maven, ¿vale? Maven es una herramienta que, bueno, nos permite gestionar las dependencias del proyecto y nos permite construir el proyecto, es decir, compilar, crear el jar, el war, el ear, etcétera. Además, permite ejecutar pruebas y luego podemos hacer instalaciones, etcétera. Y es una herramienta en la que nosotros, si dejamos la configuración por defecto y aceptamos todo su estándar, pues ya nos va a dar, nos va a decir dónde tenemos que poner el código, las pruebas, etcétera. Con poca configuración, pues él va a ser capaz de construir todo nuestro software. Para construir el software va realizando diferentes fases y siempre en el mismo orden. Y va haciendo, bueno, aquí están, esta es una lista de las fases más importantes. Bueno, primero comprueba que el proyecto está bien, tiene la estructura correcta, luego compila, aquí también prepara los recursos que no son compilados, ejecuta los test unitarios, empaqueta, es decir, genera un jar o cualquier otro artefacto, ejecuta los test de integración, luego hace verificaciones de calidad si así se lo hemos dicho, y luego por último podemos instalar los artefactos en nuestro repositorio local de Maven o incluso compartirlos desplegándolos en repositorio remoto como aquí tenemos Nexus. Este ciclo se repite por cada proyecto, ¿vale? Entonces, ahora cuando veamos aquí cómo he estructurado el código de este ejemplo, hay que tener en cuenta que esas fases que hemos visto se van a hacer se van a hacer en este módulo, luego en este módulo, en este otro, etcétera. ¿De acuerdo? También hay diferentes formas a la hora de hacer integración continua, hay diferentes formas de plantear la estructura del proyecto. Yo aquí lo que he hecho es un proyecto padre, un proyecto que no tiene código, es un proyecto especial, un proyecto POM, que tiene la configuración básica que comparten todos los proyectos, todos los módulos, perdón. Y lo que vamos a hacer es construir este proyecto. Entonces, cuando yo vaya a construir el proyecto padre, lo que va a ocurrir es que él va a detectar el orden de dependencia entre cada uno de ellos y por cada módulo va a cumplir cada una de estas fases, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. No es que se haga una fase para todos los proyectos y luego otra fase para todos los módulos, sino que se hacen todas las fases por cada módulo, se pasa al siguiente módulo y se hacen las siguientes fases. Luego, aquí hemos, bueno, la vista de Eclipse te saca los proyectos fuera
pero además hemos incluido, aparte de la aplicación, dos módulos especiales. Uno, que es el de los mock service, y otro, que es el de los test de integración. Lo hemos sacado fuera por este motivo que estoy explicando, porque las fases no se ejecutan sobre todos los módulos al mismo tiempo. Por lo tanto, para hacer despliegues, si yo quiero hacer un despliegue, lo voy a hacer en este módulo cuando ya he generado mi aplicación y los mock services. ¿Vale? Hay muchas formas de estructurar el proyecto y este es un ejemplo, ¿vale? Espero que pueda servir para aplicarlo a vuestros proyectos, pero hay alternativas, ¿de acuerdo? Una cosa que se puede hacer es que estos módulos especiales para pruebas que he metido aquí dentro del proyecto estén en otro proyecto totalmente aparte, ¿de acuerdo? Para que así la construcción, cuando construyamos nuestro proyecto, la construcción del mock service no penalice en la construcción de nuestra aplicación. Entonces, bueno, esto ya cada equipo de desarrollo debe valorar cómo estructura su proyecto, si quiere mantenerlo así o si quiere separarlo y tener varios sistemas de control de versiones para cada proyecto, etcétera. Bueno, ¿qué módulos tenemos? Pues aquí tenemos nuestro... Este es nuestro web service, ¿vale? El web service que queremos hacer y que queremos probar. Lo que tenemos en este... Para empezar a desarrollar, unas cosas que podemos hacer simplemente es definir nuestra WSDL. Definimos nuestro WSDL y una vez que tengamos nuestro WSDL, a partir de este momento ya podemos hacer nuestras pruebas con SoapWheel, ¿de acuerdo? Sin tener hecho nada más. Aquí solamente haremos el cliente de web service, ¿vale? Este tenía por aquí. Entonces, bueno, aquí tengo hecho una pruebecilla con SoapWheel que os voy a enseñar ahora. Espera un momento, voy a arrancar. Creo que por aquí dejé un mock service corriendo, ¿no? No, pero está parado. Bueno, pues no estaba tan parado. Entonces, como hemos visto al inicio de la presentación, a partir de WSDL hacer una prueba, pues es que es inmediato, no tardas ni 2 minutos en hacerla. Con lo cual, si no me equivoco, tengo este test, ¿vale? Aquí tengo esta prueba y aquí puedo tener un test muy sencillito, porque ya es que tiene una llamada y lo único, realmente lo que estoy buscando con este test es casi un hola mundo. Lo que quiero es desarrollar mi servidor, ponerlo, desplegarlo en mi servidor de aplicaciones y probar que está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el primer momento, antes de empezar a... Bueno, ha fallado porque
porque tengo ciertas partes del código comentadas. Entonces, desde el primer momento, nosotros podemos hacer una pruebecilla, una prueba rápida, para ver que el servicio que estamos haciendo pues va a funcionar. Simplemente en el primer momento del desarrollo, que seguramente no está implementada ninguna lógica de negocio. Estos test, pues bueno, este test donde lo he puesto, pues directamente en el propio proyecto. No lo voy a automatizar, ¿de acuerdo? Tampoco aporta nada interesante. Los test que voy a automatizar los voy a poner en este módulo, ¿de acuerdo? Que es el de los test, realmente el de los test de integración. Lo veremos más adelante. A ver, ¿qué más proyectos tenemos? Tenemos el proyecto del mock service. Por aquí. Bueno, antes habíamos visto un mock service, ¿no? Este es el mock service que he creado para el ejemplo. Cuando estamos en un proyecto cualquiera, un proyecto de SoapWin, una de las cosas que podemos hacer con un mock service es exportarlo como un WAR, ¿vale? Deploy as WAR. Aquí le indicamos dónde queremos generar ese WAR y a partir de y con esta herramienta ya directamente generamos el WAR, ¿vale? Entonces, claro, esto pues requiere intervención humana, no podemos automatizarlo, no puedo yo estar desarrollando y que simplemente Maven me lo pueda construir automáticamente. No existe, aunque SoapWin tiene plugins de Maven para ejecutar las pruebas, no existe un plugin que genere el WAR en forma el WAR, ¿vale? Entonces, por ese motivo, lo que hacemos es generar un WAR. Tengo aquí ya uno de ejemplo, que es este WAR, ¿vale? Esta es la carpeta que hay dentro del WAR. Y entonces nosotros, para crearnos nuestro mock service, lo que deberíamos hacer es crear un proyecto de Maven de tipo WAR que contenga esta estructura. Simplemente con que hagamos que contenga esta estructura, copiamos directamente estos ficheros y ya tendríamos nuestro mock service, ¿vale? Como veis, prácticamente tiene 3 ficheros, un web XML y tenemos nuestro proyecto de SoapWin. Si lo vemos en el proyecto, vemos que hemos copiado esa estructura. ¿Qué necesita nuestro proyecto para que realmente podamos tener un mock service en forma de WAR? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es meterle la dependencia de SoapWin. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una aplicación web que tiene todas las librerías de SoapWin y que además tiene la estructura adecuada para ejecutar los mock services que vamos a hacer para nuestra aplicación. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos. En un proyecto de SoapWin podemos importar todas las interfaces WSDL que queramos, ¿vale? Y a partir de cada una de ellas podríamos hacer todos los mock services que queramos. En este caso vamos a llamar a 2 servicios, pero para no estar desplegando nuestro entorno de integración
dos servicios, cuando sean dos, que muchas veces pueden ser muchos más, pues lo metemos todo dentro de una misma aplicación y tenemos disponibles estos endpoints. Bien. Esta es una de las operaciones que queremos simular, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, lo que hacemos es crear diferentes respuestas y hemos elegido, y para poder decidir qué respuesta va a devolver en nuestro mock service, hemos elegido escribir un script para tener el control de que estamos devolviendo, ¿vale? Entonces, simplemente con nuestro script de Groovy, lo que hacemos es, a partir del contexto de la petición, obtenemos el mensaje de entrada, establecemos los espacios de nombres que hay dentro del XML de entrada, leemos el dato que queremos, que tenemos como clave, y a partir de ahí, pues bueno, tomo la decisión de a partir de qué entrada, qué salida voy a devolver. Y por cada una de las salidas, pues tiene unos datos diferentes. En realidad, me he saltado un paso fundamental, que es que de dónde salen estos datos o de dónde salen, qué es lo que tengo que poner en ese web service. Pues bueno, muy sencillo. Cuando vamos a hacer la aplicación, lo primero que haremos será un pequeño análisis. En este caso, lo que he escrito simplemente es una pequeña historia de usuario, que bueno, que no es pequeña, que es casi una épica. Y lo que digo en esta historia de usuario es, bueno, que como ciudadano quiero hacer una solicitud a la entidad 101 para obtener el beneficio social al que estoy optando, ¿no? Esto es una historia de usuario, pero las historias de usuario tienen que tener unos criterios de aceptación, deben cumplir unas reglas de negocio. Esas reglas de negocio las equiparamos a criterios de aceptación. Entonces, ¿qué reglas de negocio tenemos? Pues bueno, porque la ayuda se va a conceder a los residentes en Madrid con ingresos inferiores a 40.000 euros. Otra regla de negocio, la ayuda se va a denegar a personas que residan fuera de Madrid. Otra regla de negocio, la ayuda se va a denegar a personas que tengan ingresos superiores a 40.000 euros. Otra regla de negocio, pues que el solicitante tiene que dar la autorización para que se consulten a las administraciones públicas. Esto, bueno, aquí tenemos las reglas de negocio que debe cumplir nuestra aplicación. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner unos ejemplos de estas reglas de negocio, y esto realmente lo que va a ser es nuestros casos de prueba, ¿vale? Bueno, aquí os enseño una regla de negocio, las he escrito, bueno, pues en este formato, given when then, dado, por ejemplo, en este caso, dado un ciudadano residente en Madrid con ingresos menores a 4.000 euros, cuando se solicita la ayuda, pues entonces se concede la ayuda, ¿no? Aquí, a ver, he cerrado la de testing, ¿verdad? En lugar de... Claro, ¿no?
No, esto no es. Esto es un diagrama. Es que he perdido una vista. Eh, bueno, realmente es... y hay no. Bueno, ahora no lo encuentro. Bueno, lo que estaba escrito ahí es la definición de cada una de estas pruebas, ¿vale? Las pruebas las estamos viendo aquí, lo que es cada una de las pruebas. Se puede ver, por el texto se puede saber exactamente lo que hace la prueba, ¿vale? Entonces, cuando yo me planteo hacer este, estas pruebas, por un lado, lo que estoy haciendo es tener, tener una batería de pruebas, que es esta, las pruebas de mi web service, en el que incorporo todas las pruebas que he definido en mi plan de pruebas, ¿de acuerdo? Las tengo preparadas y por cada una de ellas tengo un dato de entrada. En este caso, mi identificador es el número de documento, ¿vale? Entonces, realmente lo que estoy utilizando en este ejemplo es la entrada me proviene de aquí y del mock service. Que es, o sea, en el mock service, eh, a partir de este número de documento, pues puedo decir, para esta prueba concreta, para esta prueba concreta, en mi caso, en mi plan de pruebas, lo que quiero es que me devuelvas que esta persona vive en Madrid, por ejemplo. Entonces, yo voy a hacer mi plan de mis casos de prueba y mi mock service teniendo en cuenta mi plan de pruebas, ¿vale? Porque ahora mismo las entradas nos vienen de dos lados. Por un lado, la entrada de la prueba y por otro lado, el mock service, ¿vale? Entonces, a partir de ese plan de pruebas que nos ha podido enseñar bien, es donde viene este XML de entrada y luego para este usuario, en este caso, cuando llamamos a este web service, este otro XML que también al final va a supone una entrada para nuestra prueba. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que tenemos nuestro plan de pruebas, nuestro mock service y nuestras pruebas, pues ya podemos comenzar a desarrollar. Una cosa que os quería comentar sobre las pruebas es que, bueno, yo aquí la URL que pongo para mis pruebas es el entorno de desarrollo, ¿de acuerdo? Y es el entorno de desarrollo y porque luego cuando lo automaticemos, SoapWay nos da la posibilidad de cambiar la URL y que utilicemos el entorno de integración. Bueno, podemos ver para poder ejecutar las pruebas en nuestro entorno de desarrollo, tenemos que arrancar nuestros mock services. Y ahora todas nuestras pruebas podemos ejecutarlas sobre nuestro entorno de desarrollo. Como veis, hay muchas pruebas que fallan. Digamos que estamos a mitad de desarrollo, hemos empezado y todavía tenemos muchas cosas por hacer. Durante el ciclo de vida de desarrollo, lo normal es que vayamos trabajando y que además, día a día, estas pruebas también se vayan ejecutando en un entorno de integración. Aquí veis, tengo configurado una tarea de Jenkins en la cual
se ve la ejecución diaria de estas pruebas, ¿vale? ¿Cómo consigo ejecutar diariamente estas pruebas? Por un lado tenemos el mock service que hemos creado anteriormente. Por otro lado, tenemos en el proyecto de integración, que este es en el que tenemos nuestra prueba, hemos configurado Maven para que nos haga dos cosas. Por un lado, que instale nuestra aplicación web y que instale el mock service. Esto lo estamos haciendo en este caso con Cargo, con un plugin que nos permite instalar aplicaciones en Tomcat. Y por otro, una vez, esto además lo hago, como estos son pruebas de integración, le digo a Maven que lo haga en la fase de fase previa a los test de integración. Y luego, cuando llegamos a la fase de integración, tengo un plugin de SOAP con el que ejecuto los tests. Básicamente lo que tiene este plugin es la dirección a nuestro banco de pruebas de SOAP. Y luego, una cosa importante que le indico es el host y el puerto al que tiene que llamar, porque en integración ya vamos a tener otra URL diferente. Entonces, también le digo dónde me va a dejar los informes de pruebas. SOAP hace informes de pruebas JUnit. Y con esto, ya mi integración continua va a ejecutar todas las pruebas diariamente. No sé si por aquí tenéis alguna pregunta, porque hay un poco rápido en cuanto a la configuración de Maven. Si alguien quiere preguntar algo o si queréis que lo veamos al final. Y bueno, creo que me estoy yendo un poco de tiempo y lo que tenía un poco preparado también es la forma en la que en algunos de nuestros proyectos intentamos plantear el desarrollo de los servicios, etcétera, es pues eso, establecer un plan de pruebas, tener las pruebas y luego empezar a desarrollar. Entonces, como veis, teníamos muchas pruebas que estaban fallando, entonces la forma de hacer ese desarrollo pues sería de forma iterativa y viendo cada prueba. Y por ejemplo, si tenemos este test en concreto, que este test falla, y es porque a una persona que no vive en Madrid se le está otorgando la ayuda. En lugar, debería ser una ayuda denegada porque vive fuera de Madrid. Entonces, una vez que tenemos estas pruebas, al equipo de desarrollo le resulta más fácil el llegar a nuestra aplicación y hacer el desarrollo para superar esa prueba, ¿no? A ver si coge los cambios. Entonces, con esta prueba, con este método de hacer la prueba primero, después ir desarrollando, podemos ir haciendo toda la lógica de negocio de nuestra aplicación. Una vez que tenemos esto, pues seguramente ya tendremos todo terminado. Esta es una forma, con esto lo que quería plantear también es una forma de cómo se puede integrar SOAP UI dentro del desarrollo, no que sea solamente una herramienta de pruebas para una fase posterior a nuestro desarrollo, sino que nosotros podemos ir haciendo las pruebas
antes o durante nuestro desarrollo, nos van a ayudar a hacer el desarrollo, pero es que luego además, como las tenemos automatizadas, van a quedar ahí para siempre y van a ser un banco de pruebas de regresión. Con lo cual, ahora mismo, pues bueno, el ejemplo nuestro servicio tenía una sola operación, pero lo lógico puede ser que en un sprint posterior se añada una nueva funcionalidad para consultar los expedientes que se han dado de alta de las personas que han solicitado, si se les ha concedido o no la ayuda. Y en ese caso, pues tendríamos un nuevo desarrollo, pero seguiríamos manteniendo nuestras pruebas de regresión que se estarían ejecutando continuamente. Y bueno, creo que voy a terminar aquí porque creo que me he extendido un poco en el tiempo, pero no sé si queréis, si tenéis alguna prueba, perdón, alguna pregunta, porque no sé si la parte de configuración que tiene que ver con la configuración de Maven ha quedado del todo clara. No sé si queréis que lo repasemos o alguien tiene alguna pregunta concreta. Nada. Yo, bueno, por mi parte voy a intentar que este código, que creo que es un ejemplo que puede ser interesante para iniciarse con SWABI, voy a intentar que esté disponible para que quede público y esté disponible para cualquiera que lo quiera descargar y usar. Y bueno, y tener algo de ejemplo. Y bueno, pues nada más. Hola, Víctor, ¿nos oyes? Hola, ¿me oís? Sí. David, muchas gracias. Nada, yo, bueno, ya lo has dicho tú, vas a poner disponible el código, la verdad es que es muy interesante. Y sí, con el código estaría muy bien para intentar hacer las pruebas y tratar de meter estos servicios y probarlo. Yo la verdad es que utilizo la herramienta dentro del proyecto en el que estoy ahora para tratar de hacer cosas así y bueno, me ha venido muy bien porque la verdad es que tenía algunas dudas y algunos problemillas a la hora de tener los mismos servicios para varios entornos distintos, porque tengo para hacer pruebas en preproducción, certificación, desarrollo, y la verdad es que la herramienta cuando la metes piensas que tiene 4 cositas, pero a la hora de ir profundizando y tenía problemillas. Y creo que estas herramientas ya existía la otra que se dio también sobre su Sí. y con esta y la verdad es que muy bien. Entonces luego sí me gustaría que donde dijerais, habéis puesto el código para tratar de seguir un poco Sí, ahora, todo esto que es. ahora mismo está compartido en un repositorio Subversion que es público para todas las GFS, pero ese repositorio pues se desaparecerá en unos días. Entonces hablaré con marketing para ver cuál es la mejor forma de poner disponible este ejemplo, que yo creo que, bueno, yo creo que, bueno, puede servir un poco de ayuda, por lo menos, para ver, a mí cuando empecé con este asunto, unas cosas complejas también fueron los mock services, ¿vale? Porque, como os he comentado, Swabui no tiene un plugin de Maven que permite hacer un mock service, ¿vale? Y si lo encontráis, no es de Maven, o sea, perdón, no es de Swabui, es de otra persona y está desactualizado. Por lo menos la última vez que yo lo vi. Y bueno, y no sé si trabajas con WebLogic. No, Vale. no. No, bueno, porque simplemente comentar que en WebLogic, porque muchos trabajamos con WebLogic, hay diferentes proyectos con WebLogic aquí, un mock service se tiene que empaquetar en un EAR y además hay que cambiar el class path de ese EAR para que funcione correctamente. Entonces, pues bueno, si era el caso, pues también me podéis consultar posteriormente y os puedo facilitar algo de ayuda en ese sentido. Vale, bien, te lo agradezco. Porque la verdad es que la aplicación tiene bastante web service y ostras, es muy complejo algunas veces
cuando pasa algo en producción, bajarte a los distintos entornos y probar y ver si eso no es el web service o es antes o después del web service. Y yo creo que esto deberíamos de, no sé en mi caso, tenerlo suficientemente depurado para tener una prueba suficiente para validar que lo que está fallando es otra cosa. Para mí esto es bastante interesante. Bueno, pues podemos estar en contacto. Vale, yo te lo agradezco. Te molestaré, no te preocupes. No pasa nada. Nada, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna? Pues si queréis, terminamos. Y bueno, lo dicho, yo intentaré a través de marketing pues ver la forma de compartir este ejemplo y además, bueno, pues si alguien quiere preguntarme posteriormente y le puedo ayudar, pues bueno, pues tener un contacto. Nada más. Pues gracias. Ya. Haber pasado el duelo. Bueno, terminado. Terminado el sprint, ya funciona todo. Ya sabemos que todo lo hacéis para por esto. O sea que... Un segundín. Espérate. ¿No tenéis unas tijeras? No, eso lo dice todo el mundo y es una prueba a la que os ponemos. Pues sí, es una prueba, sí. Vaya. Ya. La cuerdecita por un lado. Un segundín. A ver si quita la hoja, quita la hoja. Taza de superviviente, camiseta friki, unos clips sujetacables y un kit básico de emergencia, gominolas, etcétera. Pues muchas gracias. Muchas veces, ya sabes, da muchas charlas. Espera un momento. Ahí. La taza y... con la taza. Muy importante. Ese es el premio. La friki camiseta. Friki camiseta. De TDD, ¿no? Bueno, me suena. Te voy a hacer mis fotos. Claro. Sí, luego por aquí hay unas gominolas y no sé, nada más. Hay los clips.